Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Me llamo Dries y hoy vamos a aprender la letra Lam en árabe, que es equivalente a la letra L en español. Y también hay que mirar las clases con orden para seguir la estrategia que he hecho en los vídeos para aprender a leer las letras, porque habrá palabras que tienen las letras que están en los vídeos anteriores, ¿vale? Así que empezamos. Aquí tenemos la L, la letra Lam. La Lam se escribe de esta manera en árabe. Tenemos la L con las vocales cortas. La fatha es la raya que va encima de la letra y representa la vocal A en español. Entonces siempre la raya encima de la letra es A y más el consonante, la letra. Y entonces también U se llama Dhamma, que representa la U, la vocal U, y va encima de la letra también. Entonces U, si como 9, va encima de la letra, es U. Y luego tenemos la kasra, que representa la vocal I y va debajo de la letra del consonante. Entonces, la L con la letra lam con A, la, igual en español, la L con U, lu, y la L con I, la, lu, li, ¿vale? Y también tenemos a la izquierda se escribe de esta manera cuando está la letra L al inicio de la palabra. Y también se escribe de esta manera, la letra lam. Hablamos de la letra lam, cómo se escribe en diferentes sitios. También en el canal hay muchos vídeos sobre la escritura en árabe. Solamente un recuerdo, la se escribe de esta manera al inicio, lu se escribe al medio y li se escribe la lam de esta manera al final, pero al final separada. También hay final juntada con una línea por detrás, ¿vale? Y ahora leemos estas palabras, estas sílabas y palabras. Empezamos por la línea arriba a la derecha. Tenemos la letra lam con la raya, es la, y con damma, lu, y con kasra, la raya debajo, la, lu, li. Luego tenemos estas palabras que hemos visto, la letra ba, y también la letra S, sin, ¿vale? En los vídeos anteriores. Entonces, ba, sun, libasun, libasun,
Luego tenemos la letra ba y también la letra dal, la d, y la letra lam, l, ba, la, dun, baladun. Y la última es B, hemos visto la B, hemos visto la R, hemos visto la M y también la L. Entonces B con A con la raya es ba, la R con el palo es R larga, ra, y luego la M con ya es M larga, mi. Y luego la L con damma, con U, es lu. Ba, ra, mi, lu. Baramilo, baramilo. ¿Vale? Y seguimos con la segunda línea a la derecha. Tenemos la L, la letra B y la letra S o sin, la letra sin y la letra B, ba. Tenemos la, bi, sa, la, bi, sa. La siguiente palabra, sa, li, mon, sa, li, mon. Y luego, si, sir, wa, la. El círculo se pronuncia como apóstrofe, el apóstrofo como la R apostrofada, ser, arwalun, o bien la letra aislada, se queda igual, sin vocales en español, la letra sin vocales, se pronuncia, es el sukun, es el círculo, ya lo veremos con más detalle, solamente vamos poco a poco, etapa por etapa. Serwala, faridin, la última es fa, hemos visto la letra F, ri, hemos visto la letra R, y luego dal, d, hemos visto la letra d, dal. Entonces, fa, ri, din, faridin. Y aquí tenemos un vocabulario, lápiz, juguetes, boca, o bien lengua, ¿vale? Sí. Empezamos por lápiz, en árabe tenemos la letra la, el medio, la primera es qa de la garganta, qa, la, mun, la m, mun, qa, la, mun, qalamun. Y luego tenemos juguetes, tenemos la sílaba lu, a es la in, a, bun. Lu, a, bun. Solamente hay que juntar las sílabas. Y luego li, tenemos la lengua, es li. Li, sa, larga, sa, nun. Nun es la n, nun, lisanun. Qalamun, lu'abun, lisanun. Y seguimos con la L con las vocales largas. Hemos visto las vocales cortas, que es fatha, damma, kasra, ¿vale? Y ahora la L para alargar una sílaba o bien una letra que tiene fatha corta, la A corta, siempre añadimos un palo o bien un alif a la letra para alargar, prolongarla, la sílaba, que se llaman también letras de prolongación, ¿vale? Y también cuando queremos alargar, prolongar la sílaba, una letra que tiene U, damma, ¿vale? Añadimos waw. Y también en caso de kasra, añadimos la ya de esta manera al final de la palabra o bien de la otra manera al medio de la palabra, ¿vale? Entonces la L con A nos dará la, y L con U nos dará lu. ¿Por qué hay doble A ahí? Porque hay fatha corta más la A larga. La corta más larga, ¿vale? Entonces lu, U corta y U larga, lu. Y también li, la, lu, li.
Y ahora leemos estas sílabas como antes. Empezamos por la derecha arriba siempre, porque el árabe se escribe de la derecha a la izquierda, a acostumbrarse. La primera línea empieza con la, y luego lu y li. Tenemos la palabra la mun, hemos visto la mim, la mun, y luego tenemos sa, li, mun, sa, li, mun. Primero hay que leer las sílabas y juntar luego salimun, salimun, fu, lu, la última, fu, lu, sun, fulusun, fulusun, fulusun. En la segunda línea, por la derecha, tenemos la mim con el palo, una mim larga, ma, ¿vale? Ma, tenemos bi. Todas estas letras hemos visto en los vídeos anteriores, las letras, la F, la S, la sin, la mim, la M, ¿vale? Hay que mirar las clases con orden, ¿vale? Tenemos bi, ma, la, bi, si, bi, ma, la, bi, si, bi, ma, la, bi, si, bi, ma, la, bi, si. Y luego tenemos bi, la, lin, bi, la, lin, bilalin. Y luego ba, la, lun. La última, ba, la, lun, balalun, balalun. Ma, bimalabisi, bilalin, balalun. Y ahora aprendemos este vocabulario: jugador, corazones, leche. Jugador es tenemos la sílaba la larga, la, i, bun, laibun, laibun. Corazones, qu, lu, bun, bun, qulubun, qulubun. Y ha, li, la lam larga, li, ha, li, bun, halibun, laibun, qulubun, halibun, halibun, como Muhammad, pero no es Hamad. Si como te quema algo, halibun, como l'epiglotis. Halibun, vale, con práctica ya saldrá, no te preocupes. Y luego pasamos a la letra L con el tanwin. El tanwin es como la indeterminación, la nonación, ¿vale? La doble raya arriba de la letra se pronuncia AN, an, ¿vale? Tenemos la letra L más an, es len, ¿vale? Entonces siempre doble raya arriba de la letra o encima de la letra es an. Tienes que leer la letra primero y luego doble raya es an. En este caso, len. Doble dama es un. un. Entonces es lun. Y luego tenemos la L con doble casra que es lin. Lan, lun, lin. ¿Vale? Y se escribe lun, vimos debajo que la lun se escribe con una línea por detrás, se junta, es la L juntada al final. De estas siempre, porque la L siempre se junta, se junta por principio, medio, final también, depende de la palabra, y a veces se escribe también final separada de esta manera, lin o bien lun, ¿vale?
Y practicamos, leemos estas palabras. Empezamos por la derecha, la primera línea. Sa, la S hemos visto la sin, sa, la, si, lo. Sa, la larga, si, lo. Entonces son vocales cortas. Sa, la, si, lo. Sa, la, si, lo. Sa, la, si, lo. Luego, ba, la, bi, lo. Ba, la, bi, lo. Bala, bi, lo. Balabilo. Y luego sa, la, li, mo. Sa, la, li, mo. Salalimo. Salalimo. Y la última es salimon. 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 ¿Vale? Y la segunda línea, hay que primero siempre leerla, pronunciar la sílaba y luego juntar las sílabas. Li, da, hemos visto la letra dal. Dal, hay que mirar los vídeos con orden. Clase 1, 2, 3, 4, 5 y así, ¿vale? Li, da, la. Li, da, la. Li, da, la. Darun, darun. بسلا بسلا لدلالة دار بسلا. Y aquí tenemos un resumen de la letra L con las vocales cortas, largas e indeterminación, el tanwin, ¿vale? Empezamos con las cortas, la L con la raya arriba, la con un 9 o con damma, lu con kasra, li, la, lu, li. Y la L, la lam, lam con larga, se escribe de esta manera, la con u, lu, con i, li, al medio de la palabra, y al final, al final se escribe la sílaba así, li, ¿vale? Y con tanwin an, un, an, un, in, lan, lun, lin, ¿vale? Y ahora tenemos aquí un ejercicio. Tenemos las sílabas y hay que escribir las sílabas que significan. La primera tenemos un pájaro o bien un canario, el pájaro cantante, canario. Y luego tenemos ahí un tubo, una bodega, ¿cómo se llama? Entonces ya digo cómo se llama en árabe. Empezamos por el pájaro, se llama bulbulun. Bulbulun. Aquí tenemos 3 sílabas, ¿vale? Bul, primera, bul, ¿vale? Bulun. Y siempre tenemos aquí el círculo, que es otro vocal, pero ya le he dicho que el círculo sobre la letra es como la letra aislada, sin vocal en español. Cuando, por ejemplo, bicicleta, bicicleta, la C con sukun, porque no tiene vocal. Aquí también la L con sukun es L, bol. Si como por ejemplo la B con sukun, bub, la sin con sukun, S. Es así. Bol y luego bo, bolón. Tenemos aquí bolón. Es canario. Y luego tenemos vermilón. Y para escribir la letra lam, siempre se escribe de estas maneras. Hay que copiar el modelo y respetar las medidas de la letra y luego seguir con la línea sobre la línea y ya está. Y sobre todo a la hora de escribir no olvides de poner los puntos
y los signos que son las vocales, la fatha, la raya, el 9, el damma, la kasra, y así. Aquí tenemos las sílabas largas y también cortas, ¿vale? Y también de esta manera, la lam, sobre la escritura hay que saber cómo se escribe la letra al inicio, como vemos, al medio, como vemos, y al final juntada, final separada. Hay vídeos en el canal sobre la caligrafía y la escritura en árabe, ¿vale? De esta manera vas a aprender a escribirlo y seguir el modelo y la línea y vas practicando de la derecha de la derecha a la izquierda, ¿vale? Y ha sido todo por este video. Os digo muchas gracias por vuestra atención y sobre todo hay que mirar los vídeos con orden y así vas practicando y vamos a llegar más adelante a vídeos que vienen que tendrán solamente palabras sin letras, sin sílabas, ¿vale? Y así vas practicando palabras, sílaba, luego vocales, sílabas y luego palabras y también escribir y así vas mejorando, aprendiendo en árabe, ¿vale? Así que muchas gracias a ustedes. شكرا جزيلا لكم ومع السلامة إلى اللقاء.